Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hoy no hay intro, porque esto es un episodio especial. Este es un episodio donde, si has estado siguiéndonos en Instagram, has visto que estuvimos de viaje la semana pasada. Y este episodio está patrocinado por Bible Project. Proyecto Biblia, ¿ok? Sí, a ver, espera. Habla para ¿Sí, sí, ahí sí. Proyecto Biblia, acá está. No pregunten el líquido que tiene adentro, confíen en mí, ¿ok? Para mí fue café, Okay. pero lo acabé, si no me crees. Ahí está. Ahí está el café. Yo tomo agua, no hay ningún problema. Por ahora, en el episodio de hoy. Correcto. Queríamos quizás hablar un poco más. O sea, los videitos era divertido, pero era unos minutos. Aprovechamos, gracias a nuestra productora que hizo todo el trabajo de unir fotos, material, video. Okay. Excelente el trabajo que se hizo. Pero como que dijimos, hay algo más que contar, quizás. Y no es la idea repetir lo que ya se dijo en los videos, pero hay un montón de riqueza. Y quizás muchos se preguntan, bueno, ¿pero por qué fuimos? Ajá. O sea, ¿cómo salió? ¿Y qué hay detrás de eso? ¿No? Sí, la verdad, creo que se me fue aclarando un poco cuando yo pregunté acerca del rol de Marco, que es el Marco encargado Arjona, sí, primo del salmista Ricardo, dijo. Sí. Su rol es relaciones estratégicas en Latinoamérica. Y yo le pregunté, ¿cuáles son tus KPIs? ¿No? KPIs es Key Productivity Indicators, creo. Sí, tus indicadores de productividad. Correcto. Porque es como que, ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, ¿por qué te pagan? ¿Cómo sabes que estás haciendo buen trabajo, claro, que estás haciendo mal trabajo? Y él dijo, mira, mi jefe me dijo que yo lo que tengo que hacer es hablar con personas, sentarme, tomar un café con ellos, un té o lo que sea, y iniciar una conversación donde la finalidad sería cómo podemos ayudarte. Y la verdad eso es lo que hemos visto, recibido de todos en la organización, y creo que hay un deseo de poder servir sin necesariamente poner una transacción por medio, como que mira, te echo la mano, pero lo que espero a cambio es tal cosa. O te vendo mi producto. Sí, entonces cuando nos vino la invitación era, vengan a Portland, van a conocer las instalaciones, vas a conocer el equipo, nosotros nos encargamos de la estadía, de la comida, solamente queremos que vengas y veas. Y yo como que muy mente de negocio, como que, ok, ¿y qué? O sea, ¿por qué? ¿A cambio de qué? ¿O cuál es la razón detrás? Y de buena onda, o sea, sí, como claro, decir, está bien, pero ¿querés que vengamos con un reporte, con un estudio, con una presentación? Y era como, no, o sea, simplemente queremos conectar. Y creo que fue un muy buen tiempo, sí. y pudimos conocer también el corazón de la organización. Ahora, estoy seguro que muchos de los que nos siguen en Entre Semana conocen, no todos, en nuestra iglesia también conocen los videos, pero no necesariamente. Algunos dijeron, esos son los que hacen los videos que ustedes muestran. ¿Por qué Proyecto Biblia? O sea, ¿qué te gusta? Yo lo conocí por ti. Sé que eres, creo que el número 3 de los primeros que vio los videos, así de fan. Pero ¿qué hay detrás? O sea, ¿por qué razón? Más allá de que nos invitaron, pero a lo mejor has recibido otras invitaciones y no te han entusiasmado tanto como para jugar a ser bloguero y compartir lo que fue el viaje. Claro. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el trasfondo teológico de Tim Mackie, de John Collins y de su equipo? ¿Y qué hacen diferente quizás a otros ministerios que también hacen teología? O sea, creo que es importante porque para mucha gente es como, los videitos de tipo animados de resumen de libros. Pero no es tan así. O sea, creo que hay muchas capas que hay que ir profundizando. Creo que para mí fue refrescante ver cómo es que como organización van desde primeros principios. Muchas veces
y lo hemos hablado en otros episodios, muchas veces tú comienzas con una postura denominacional. Mi tribu cree esto, por lo tanto, mi interpretación va a ir a través del lente de mi tribu. Sí. Entonces, cuando me encuentro con una traducción difícil o unas palabras que quizás no cuadran, entonces va a ser, obviamente no puede significar lo que no va de acuerdo con mi tribu. Entonces va a significar esto. Y eso es una manera muy frustrante de estudiar la Biblia. En cambio, Tim y John, o sea, Tim Mackie es el doctor, el scholar, el erudito. Y él estudió, él estudió literatura antigua en diferentes lugares. Fue por un tiempo a Jerusalén a estudiar hebreo antiguo. Entonces, él lo que tiene es un apego al texto. John Collins es el creativo detrás de eso. Y lo que él hace es que logra rescatar las ideas desde rollos y cuestiones complejas y un montón de rabinos peleando acerca del significado de una palabra y otra. Y lo logra hacerlo sencillo y consumible para que en 5 minutos uno pueda agarrar la mayoría de lo importante del texto. Ahora, obviamente no es, o sea, uno no puede entrar a todos los detalles en un videíto, claro, pero por eso tienen otras cosas recursos que ellos hacen. O sea, parte del recurso es el podcast, que curiosamente comenzó como las notas para el video. Entonces era como que... Quedaba mucho material en el tintero. Entonces, o sea, ellos se sentaban para poder hablar acerca del próximo video. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a atacar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y luego... ese material es lo que usaban entonces para hacer el video. Lo que pasa es que ellos, en la cantidad de trabajo que hacen para un video es terrible. Sí. Pero para que dure 5 minutos. Recuerdo que me mandó Marco, aprovechamos de saludarlo, él nos escucha. No sé si nos ve, pero creo que nos escucha, sí. Su episodio y uno más dijo... me mostró cuál sería para ser como un residente. ¿Qué tendría que hacer? Y lo que pedían era escribir un guión de X cantidad de palabras que no se extienda a leerlo más de tantos minutos. Pero era de un tema bien complicado y es como que siempre es qué quitar y no tanto qué añadir. La capacidad de síntesis es impresionante. Brillante. Algo, pensando un poco en términos, no sé si llamarle técnicos, pero ellos lo que hacen se llama teología bíblica. Y dicen, bueno, toda la teología es bíblica. Bueno, sí, pero cuando hablamos de cosas más técnicas, la teología sistemática lo que hace es, después de hacer teología bíblica, organiza las ideas. Entonces dice, no sé, si es cristología, Cristo es Dios. Ahí está la afirmación. ¿Por qué? Por este versículo, este versículo, este versículo. Pero la teología bíblica lo que hace es, ¿cuál es la historia que el texto va contando y que empieza en Génesis y que termina en Apocalipsis y que tiene un orden en cada libro, que tiene un hilo conductor y al mismo tiempo cada hilo conductor de cada libro se une a un hilo más grande que trasciende Antiguo y Nuevo Testamento? No digo que una es mejor que otra, pero sí la teología bíblica debería preceder a la teología sistemática. Por eso ellos no tienen videos de teología sistemática. Y creo que, no sé si lo irán a hacer. Hacen estudios de palabras. Y de conceptos teológicos. Correcto. Si hicieron una serie acerca de Dios. Muy bueno. O sea, hacen teología. Pero su tirada es el texto bíblico. Y creo que esa es la mejor forma de hacer teología. Si tengo que elegir, yo le entro a la teología bíblica y eso es lo que a mí más me gustó, porque... Como tú decías, los primeros videos que vi, dije, esto yo lo leí solo en comentarios. Pero están aquí y están puestos de una manera tan creativa que las personas ni siquiera se dan cuenta que están leyendo el resumen de 2, 3, 5, 10 comentarios solo de introducción, que es autor, lugar. Y creo que eso ha llevado a que para muchas personas ha sido polémico. ¿Por qué? Porque tú lees un comentario técnico, no sé, del libro de Hebreos, y te presenta todas las posturas y todas las posibles autorías, por ejemplo. Vas a una Biblia de estudio y te dice, autor desconocido, nada más. Y dices, bueno, ahí queda. Entonces vas al video y ahí te explican y uno dice, uy, ¿y por qué dicen eso? Ellos no están inventando nada, simplemente están colocando lo que está en un montón de comentarios y en años de estudio, lo colocan, como tú dijiste, de una manera tan sencilla.
pero no dejan de decir lo que es. Ajá. Entonces, para muchas personas es como, uy, ¿por qué? Esto no me cuadra. ¿Viste? La serie que hicieron del Sermón del Monte, está genial. Sí. Y que después hicieron el podcast y un poco sacudía ciertas estructuras porque le daba contexto histórico, cultural. Entonces, creo que ellos se han jugado por ciertas cosas que en ciertos círculos no son muy convencionales. ¿Por qué razón? Porque, como tú decías, parten de, esta es mi afirmación, mi tribu cree esto. Correcto. Si no suena a eso, lo rechazo. Sí. Y ya han recibido críticas, ¿eh? Sí, definitivamente. Y yo creo que es una crítica porque cuando uno tiene un pensamiento tribal, hay palabras que son, ¿cómo lo decían? Los cibolet. Ajá. O sea, hasta el día de hoy hay palabras claves que uno dice, ok, dijiste esto, eres de mi tribu. Y creo que deliberadamente no han ido en esa dirección. La que más quizás ruido ha hecho o donde más crítica han recibido ha sido de la parte de expiación. Expiación y el tema de lo penal. Sustitución penal. Sustitución penal. Y cuando uno habla acerca de redención, hay ciertas palabras que hay que usar para saber que eres de cierta tribu. Claro. Y desde el comienzo, la crítica de ese lado del mundo de los cristiano, reformados, dígalo. de los reformados. O sea, como que no les gusta que cuando hablan de salvación no mencionan sustitución penal. Es que para ellos es como, salvación es sinónimo de sustitución penal. Ajá. Y a mí me gusta como dice N.T. Wright, lo incluye, pero es un mosaico. Sí. Y como buen mosaico, yo no puedo quitar una pieza para ver el cuadro. O sea, perdería el cuadro completo quitando una pieza. Sí. Pero cuando yo empiezo a hacer énfasis exagerado, es donde creo que vienen las distorsiones. Y lo que ellos han hecho es respetar el texto bíblico. Alguien una vez me dijo, oye, pero ese Tim Mackie es medio hereje, ¿no? Y yo, ¿por qué? ¿Viste algún video alguna vez? No, leí una crítica. Dije, ¿cómo vas a tener una opinión de alguien sin ni siquiera haber visto algún video de lo que ha hecho o haber leído un artículo completo de su autoría? Porque otra cosa es sacar cosas de contexto. Uh-huh. Ojo, y aquí no estamos defendiendo ni estamos colocando lo que ellos piensan a la altura de la escritura. Al contrario, es simplemente observamos a alguien que tiene un ministerio que tienen un respeto por el texto bíblico y que lo tratan como lo que es, ¿no? Sí. Y bueno, hay mucha influencia de Michael Heiser. O no sé, sí, yo creo que sí. Él influyó mucho en la serie de series espirituales. Sí, claro. Se ve la mano de Heiser. Él también ha mencionado mucho a N.T. Wright como un hombre que le ha ayudado mucho a tener un pensamiento, siendo él estadounidense, fuera de la caja gringa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. La verdad, para mí, fue a través de Bible Project que yo conocí Michael Heiser y fue a través de Bible Project que yo empecé a meterme más a lo de N.T. Wright. Yo siempre había escuchado, pero no me había metido de completo. Entonces eso también para mí me abrió mucho el panorama teológico. Y creo que ese aprecio por el texto es lo que trasciende ese tribalismo y esa manera sistemática de ver la teología, porque es como que, a ver, ¿qué es lo que quiere enseñar la Biblia? Y yo creo que ahí es donde entra muy bien la paradigma que ellos usan. Para hablar o para enseñar la Biblia. Está muy bueno. Nos lo mostraron cuando fue el Dean, el encargado de los eruditos, de los estudiosos. Estaba muy bueno y ellos tienen 7, ahí está. Sí, entonces dice nuestro paradigma para leer la Biblia, dice explorar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús, no solo es nuestra declaración de misión, también refleja nuestro paradigma de lectura de las Escrituras. Hemos identificado 7 ideas que nos ayudan a comprender la Biblia tal y como fue concebida para ser leída. Entonces ellos hablan de literatura humana y divina. La doble autoría de la Escritura. Pero eso, simplemente eso, es todo un mundo que uno tiene que entender, porque, te digo, una de las cosas que más ruido causa a la gente es
cuando se dan cuenta que la Biblia no fue entregada desde el cielo en tablas de oro, ya listo, completo y con capítulo y versículo. Claro. Y creo que desafortunadamente... Y se les viene abajo todo, Sí, o sea, es como que, a ver, ¿cómo es que la Biblia tenía autores, no? El otro día yo estaba leyendo en Génesis, estaban haciendo el linaje de Esaú, y hablaba del príncipe tal, y príncipe tal, y príncipe tal, y decía, estos eran los príncipes de Edom antes de que hubiera rey en Israel. Y yo, espérate, esto en Génesis. Se supone que Moisés escribió esto. ¿Por qué Moisés diría que antes de que hubo rey en Israel? O sea, después de Moisés fue toda la conquista de la tierra, tipo de los jueces, y después finalmente fueron los reyes. O sea, hubo edición. Pero ese mismo concepto para muchos es algo que les tira abajo su paradigma. Entonces, cuando lo entendemos como, así como Dios fue 100% hombre, 100% Dios, y no entendemos a profundidad cómo funciona esa fusión, la Biblia es una obra 100% Dios y 100% hombre, en el sentido de que, o sea, incluso los 10 mandamientos. La primera fue escrita por mano de Dios, pero después de que Moisés lo rompió, pues él tuvo que hacer el cincelazo para la segunda versión. O sea, y los 10 mandamientos, la segunda versión, ¿fue de Dios? Sí, fue de Dios. ¿Quién lo escribió? Moisés. Entonces, ¿cómo entiendo esa diferencia? Ahora, es tan importante, aviso de utilidad pública, el primer curso de IBAC, el Instituto Bíblico que usamos en la iglesia y que conocemos y que también ha sido de bendición en otros lugares. El primer curso, ¿te acuerdas? Es bibliología. Ajá. Y lo primero que se dice es eso. Y para mucha gente es como, ¿cómo? A ver, Sí. espérame. Y les sacude un montón de estructuras porque no cambia lo esencial, pero sí cambia cómo lo leo, Claro. cómo lo estudio. Y ese día el encargado, no me acuerdo su nombre, pero un nombre medio raro, el que nos explicaba estos puntos, decía que no dejan ninguno de estos elementos fuera, ¿no? Sí. Es literatura antigua y eso nos habla del puente que tenemos que retroceder. O sea, ellos gastan mucho tiempo en sus videos explicando contexto histórico, etcétera, etcétera. Es la literatura unificada y donde toman todos los estilos literarios y toda la diversidad que apunta a la unidad, para mostrar que apunta a Cristo. Es mesiánica y eso es muy interesante. Eso me suena mucho a N.T. Wright. Es mesiánica, o sea, es como está apuntando al cumplimiento de... Claro. Lo que decía N.T. Wright de la iglesia, por ejemplo. La iglesia es la forma en que Dios cumple o hace lo que siempre dijo que iba a hacer, ¿no? Es la literatura sapiencial y eso me gustó mucho. Ellos, estaba escuchando los videos esta mañana antes de grabar para no repetir lo que ya habíamos dicho. Pero me di cuenta que tanto John como Tim hablan de sabiduría. Sí. Y en el saludo que dan, dice, ustedes, seguidores de Entre Semana, que evidentemente están en búsqueda de sabiduría. Sí, bueno, pero me llamó la atención. Algo detrás Ajá. de eso. Me vi bien nerdo fan, así. ¿Por qué? Porque yo les dije, tanto a Tim y John, dije, yo me acuerdo que en los primeros episodios que ustedes grababan, la frase de que, o sea, creemos que la Biblia es una historia unificada que dirige o que nos guía a Jesús, dice, yo me acuerdo que la frase completa era, y nos da sabiduría para el mundo moderno. Y ambos eran como que, wow. Sí, ¿verdad? Entonces la razón por la cual lo mencioné era porque nosotros, como podcast, lo escuchamos cada vez que Lalo da la introducción, vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Entonces, estamos unidos en misión en lo que nosotros estamos haciendo con nuestro podcast, en que queremos ver temas modernas, pero a la luz de la sabiduría de la Biblia. Entonces, bueno, ya ajustaron su frase, pero igual ven a la Biblia como literatura sapiencial. ¿Dirías entonces que somos una especie de Tim y John latinos? Estamos extendiendo su misión original. Mi amada esposa me demostró su amor diciendo, ustedes son como el Tim y John, pero de Temu. Ajá, sí. O sea, esta es la versión recontra barata, decía. Esa que te dan como... Te pagan para escucharlo, más o menos. Sí, pero a ellos les llamó la atención, cuando les contábamos, de que
decía, de que teníamos el podcast, o sea, y aún la iglesia le dirigíamos de esa manera, porque ellos hablaban mucho del diálogo. Sí. Que el diálogo te permite crecimiento, ¿no? Ujú. Y ojo, nosotros no lo hicimos imitando, simplemente fue algo que salió. Pero bueno, cerramos paréntesis sapiencial. Ajá. La otra era la literatura meditativa. Sí. Y esto también está muy bueno porque hey, para meditar necesitas tiempo. O sea, esto se mastica. Es Salmo 1, ¿no? Ujú. Y es literatura comunitaria. Sí. Y eso está genial, eso se aplica a la escritura. Esto no es para una lectura personal, siempre tiene que ver con lo comunitario. Sí. Y me encantaron como pilares de cómo acercarnos a leer y comprender la escritura, ¿no? Sí. Eso le da a lo que, más allá del viaje, de lo que aprendimos, es como, hey, hay una manera de hacer las cosas bien. Sí. La excelencia no solamente en cuanto a lo creativo, que Claro. es obvio para todos, de wow, estos tipos son unos genios, sino la excelencia en el estudio. O sea, como que para llegar a esa síntesis de 5 minutos, para resumirte el libro de, no sé, Romanos, Son horas y horas y horas y horas. Algo que también me llamó la atención, conocimos el animador que hizo todos los resúmenes de la Biblia y yo me acuerdo viéndolo, digo, o sea, el tipo que lo dibujó tenía que tener algo, o sea, una fe propia, Sí. porque se nota en sus dibujos, en la manera que piensa acerca de las cosas. Y le pregunté, y dice, sí, porque cuando yo estoy leyendo la escritura, o sea, me pongo a pensar, ¿y cómo se vería? ¿Cómo se vería? Y si Pablo está frente a esta situación, está triste, está enojado, ¿cómo estaría? Entonces lo dibujo de esta manera. Y después, cuando lo dibujo de la otra manera, está hablando del lado de la victoria, entonces ahí le tengo más parado, mirando hacia arriba. Entonces, o sea, como que confirmó mi sospecha. Dije, hay una fe profunda en la persona que estaba dirigiendo estos dibujos. Fe profunda y conocimiento profundo de la escritura. Sí. Y te muestra que el teólogo, en este caso, por las características de este ministerio, el estudioso tiene que tener sensibilidad artística para decir, claro, esta imagen está transmitiendo esta idea, y el ilustrador, el artista, tiene que tener el conocimiento teológico como para decir cómo poder expresar en una imagen una idea profunda. Ajá. Y creo que hay un punto de aplicación muy grande a lo que hacemos como iglesia, cualquier iglesia local, donde cosas artísticas se cruzan con cosas teológicas, por ejemplo, la música. Ajá. Para mí eso se me hizo genial, o sea, la importancia de que los que servimos como pastores, yo me encargo de la Biblia, sí, pero hay que tener cierta sensibilidad, Sí. no gusto, porque de gusto es, me Para gusta, no me gusto, gusta, colores, no, como dicen. es sensibilidad. Oye, ten conocimiento básico de música para poder tener ese diálogo con el equipo de alabanza, y el equipo de alabanza tener una profundidad teológica, una profundidad bíblica y una fe tan profunda para decir, expresar a través de la música, por darle ejemplo, pero hay otras expresiones artísticas también, claro. Pero creo que está bueno esa intersección, ¿no? Sí, o sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, hablando de la música, cuánto o la importancia de un enfoque pastoral, pero creo que también en cualquier labor creativo uno tiene que tener esa conexión y entender que nace de una fe profunda. Ahora, algo que también me llamó la atención era que no todos los artistas eran cristianos. Era algo que mencionaron. Pero eran los menos, ¿te acuerdas que dijeron? Sí. Eran los menos, pero estaba el que nos mostró el cuadro de José y María. Ajá. Él era, sí, ¿no? El que sí, nos sí. decía. Sí, Everett se llamaba. Y él, cuando él o sea, porque siempre necesitas una persona que puede ser el medio o el puente entre los eruditos y los animadores. Entonces, ahí es donde siempre tienen una persona que vaya dirigiendo eso. Pero ahí es donde se ve también ese trabajo en conjunto. Y creo que algo que se pudo reflejar mucho en cada persona que hablaba con nosotros, que compartía lo que hacía, eran sus valores. Y algo que me llamó la atención en cuanto a sus valores es la manera en que cada uno lo tenía inculcado. Ellos lo tienen en su página, aunque es en inglés, pero
ellos tienen 6 diferentes valores. Hablan acerca de generosidad. Dios es un Dios generoso, entonces nosotros también Claro. seremos generosos. Eso lo pudimos ver Sí. todo el tiempo que Ahora, estuvimos ahí. fíjate, cada valor está anclado en un principio, Ajá. ¿no? Porque así se desarrollan los valores en una organización, bueno, en una iglesia. Sí. Está el principio, donde todos vamos a estar de acuerdo, pero cómo ese principio toma un color único y particular, ese Claro. es tu valor. Pero checa, o sea, cada frase comienza con God El o our principio. God. Ajá. Entonces es el carácter de Dios. ¿Cómo reflejamos el carácter, dado que somos portadores de su imagen? Pues entonces vemos la imagen de Dios y reflejamos su carácter. Y eso es lo único y particular que Ajá. te da un valor. Sí. Entonces ellos escogieron estas 6 Ujú. maneras de reflejar el carácter de Dios. Su generosidad, Pa- humildad. Paréntesis, perdón, Ajá. en generosidad, Sí. sus recursos son gratis. O sea, Sus porque una recursos cosa son es que gratis. el valor diga eso, Sí. y otra cosa es que la práctica Sí. sea otra. O sea, Ajá. sí, tenemos el valor de la generosidad. Paga por cada aire o sea, cada metro cúbico de aire que respiras. Sus recursos son gratis. Sí. Todos. Gratis, y no solamente gratis, sino gratis y disponibles. disponibles. Porque hay cosas que son gratis, pero el momento que lo subes a YouTube, ¡bra! O sea, Sí. bueno, por ejemplo, nosotros a cada rato ponemos videos de Bible Project en Predicación de la domingo. predicación, y como hacemos el live stream y eso también lo subimos a YouTube, YouTube tiene una manera de poder detectar contenido. Y nunca tenemos problema cuando pasamos un video de Bible Project. Han habido otros videos. Donde sí. Sí, por ejemplo, cuando mostramos El de clips Marcos, ¿te acuerdas? de Chosen. Ajá. O el de Marcos. O el de Marcos, Sí. correcto. Hasta con alabanza nos ha pasado que Sí nos pasa a cada rato con alabanzas. Entonces, yo cuando fue lo de Marcos, yo le mandé un correo a las personas. Dije, oye, ¿qué pasó? Dicen, perdón, es la compañía con la cual hacemos distribución, que ellos lo tienen bien vigilado. Ok, está bien, entiendo. Sí. O sea, pues así es. Pero ellos deliberadamente quieren difundirlo. Sí. Entonces, o sea, cuando ellos encuentran las cosas que ellos hacen digamos, en el internet, dando vuelta, o sea, ellos no se enojan, les da alegría, les da risa a veces, pero es como que, oh, wow, mira, hasta aquí llegó nuestro material. Entonces, o sea, yo veo eso como una muestra de su generosidad. Después está la humildad. Humildad, había una sencillez que yo noté en cada persona, o sea, en Tim, en John, en el presidente, porque ellos, o sea, Tim y John lo comenzaron, pero tiene una persona Cuando creció tuvieron que buscar a alguien que diga... que maneja toda la organización en sí. Entonces, es el jefe de ellos. Sí, y él, pues tenía la soltura para hablar acerca de lo que estaban haciendo, sin la prepotencia de, bueno, nosotros somos que los más grandes, tenemos no sé qué, no sé cuánto. Viste, nos ha pasado viajando, visitando y escuchando a veces personas que hablan de su ministerio o de lo que hacen, y está la expresión, se ponen a pontificar, ¿no? Ajá. Y te dicen, no, ¿qué hacemos? Y era como, en ningún momento yo percibí eso. Al contrario, y lo digo sin sesgo, porque sí fui con... los que me conocen saben que soy... uno de mis defectos es ser muy crítico en el sentido de, a ver, vamos a observar. Al contrario, es como que, otra vez, la hoja aguanta cualquier valor. El sitio web puede aguantar cualquier valor. Correcto. Otra cosa es encarnar esos valores. Y creo que los pudimos palpar de primera mano. Sí, sí, totalmente. ¿Quieres mencionar los que siguen? Sí, solamente para mencionar en Ajá. cuanto a humildad. Me encantó la manera en que ellos, sin problema, mencionaban su colaboración con otros ministerios. Entonces, por ejemplo, salió la pregunta, ¿y cómo decides en qué idiomas hacer las traducciones? Porque no se traducen todos los idiomas y tampoco es su tirada, pero quieren hacerlo lo más accesible en diferentes idiomas. Entonces la pregunta, ¿cómo decides? Dice, mira, nosotros vamos donde va YouVersion. Entonces YouVersion, claro, es la que tiene el app de la Biblia. Ajá. Y tienen todos los datos. Sí. Entonces pueden ver qué idiomas tiene mayor uso. Entonces dice, para que nosotros seamos efectivos necesitamos una población que tenga acceso a Internet y que, o sea,
les gusta leer la Biblia, porque si eso no existe, pues entonces no vamos a ser muy efectivos. Entonces dicen, nosotros sacamos los datos de YouVersion y ahí nos da nuestra lista de prioridad. Pero qué fácil sería decir, bueno, nosotros tenemos un algoritmo que fuimos desarrollando para poder ver y ser tenemos muy... el departamento de búsqueda de información. Correcto. No. O sea... Es más, ¿te acuerdas ahí en el lugar donde... ¿Cuál era? Donde estaban ahí, donde sacamos unas fotos que nos mostraban los letreros de las organizaciones Ajá. con las que tenían colaboración. Sí. O sea, era como Sí. algo que ellos lo querían mostrar intencionalmente. Correcto. No lo querían ocultar. Sí. Es más, ellos no hacen planes de lectura. Ellos se suman a los planes de lectura que hace YouVersion y ponen el video. O sea, es como, ¿para qué vamos a tener un departamento de planes de lectura? No, nosotros hacemos esto y YouVersion, ¿cómo los hace? Usa el material, entonces hay una mutua colaboración. Claro. Bueno, no, ellos sí hacen los planes de lectura, pero lo difunden. Lo difunden, ahí está. YouVersion. Eso, lo difunden por YouVersion. Sí. Pero sí, Claro. fácilmente sería, ven a nuestra aplicación, a hacer nuestro plan de lectura, Ajá. a nuestro sitio Sí. web, pero no, es como que, ¿para qué? Si ya tenemos una linda amistad con esta otra organización y ellos lo hacen mejor que nosotros, que lo hagan. Entonces yo creo que eso fue, Sí. se pudo ver. La otra cosa es, en inglés es thoughtful. Se ha traducido como considerado, reflexivo. pensante, pero sí es decir, a ver, si Dios es sabio, pues entonces nosotros también debemos de utilizar todas las cosas que tenemos a nuestro alcance para ser sabio en las decisiones que vamos tomando y realmente pensarlo, no simplemente actuar al azar. Y creo que eso se nota y se ve en cada cosa que hacen. A mí lo que me sorprendió era la excelencia y cómo el amor a la excelencia, el arete, o sea, sí se refleja. Y creo que, pues, cuando tú le das ese énfasis, pues entonces ahí es donde también otras personas se van entusiasmando y quieren colaborar contigo. Sí. Mencionamos las últimas tres rápidos. Ajá. Creativo. Dios crea orden a partir del caos para que la vida florezca, ¿no? Entonces, su valor es, somos innovadores. O sea, como Dios es un Dios creativo, queremos innovar. Y las últimas dos. Unificador Ajá. y no apurado o sin prisas. Eso me encantó. Lo unificador, quiero que hablemos un poco acerca de eso, pero ahorita. Déjalo para el final, sí, ya sé de qué porque quieres hablar. eso quizá va a entablar también otras experiencias Ajá, que tuvimos nosotros en el viaje. Y que está bueno mencionarlo. Pero sin prisa. Creo que hay una... A ver, ¿cómo lo digo? Uno fácilmente, y creo que otros ministerios lo podrán tener de otra manera, o sea, ver de otra manera este tema donde es como que, bueno, pero solamente tenemos estos años, este tiempo para hacer aquellas cosas, hay tanto para hacer, vamos. Y eso muchas veces desafortunadamente va con burnout y todo lo demás. Pero creo que cuando tú entiendes y partes de la idea de que Dios no nos necesita y de que también Dios descansa y nos invita a descansar, ahí es donde uno puede hacer las cosas sin prisa. Lo pienso bien, tengo que organizarme bien, pero también entiendo de que yo no soy indispensable. Y también una de las cosas que me encantó, que salió del presidente hablando acerca de los ciclos. Que sí, o sea, ellos dicen, nosotros hacemos cosas en ciclos, somos un proyecto, por eso está en el nombre. Y en este proyecto tenemos que constantemente reevaluar y dice, va a llegar un punto donde vamos a dejar de hacer contenido. Dice, cada persona que viene y se suma al equipo le decimos, esto no va a ser tu último trabajo. Eso me llamó mucho la atención. Sí, claro. Sonó como, ya estaba por hacer así. Pero qué humildad y tiene que ver con sin prisa. Sí. A ver, ¿qué es lo que está en la mano para hacer? Correcto. ¿Qué es esto? Bueno, de hecho, la prisa también está vinculada a lo que hacen. ¿Te acuerdas lo que dijo Steve en un momento en cuanto a las organizaciones? Él dijo que se metió mucho en el tema de ONG, de non-profit, de organizaciones paraeclesiásticas y ministerios paraeclesiásticos. Decía, la iglesia tiene es otra naturaleza, ¿no? Pero él dice, en las organizaciones paraeclesiásticas, organizaciones misioneras que ayudan a la iglesia local, y si no alcanza el dinero, hay de dos posibilidades. O estás haciendo más de lo que debes, o Dios no es fiel. Dijo, la segunda no es opción.
Sí. Y él dijo, una de las cosas que más me ha tocado hacer en mi trabajo es decir no. Lo que más hago es decir no. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos que mantenernos alineados a lo que sí podemos hacer. Pero reconocer eso, el valor que está detrás es, hey, vamos a trabajar de manera sana, sostenible, sin prisa, ¿no? Sí, sí. Querías mencionar el último, ¿no? Y ya sé por dónde vas. Sí, el tema unificador. Acá tengo una foto de donde estás aquí con Juan María. Ajá. Es un sacerdote que fue invitado a ser parte también de este grupo de personas que iban a hacer el tour de Bible Project y conocer la organización. Y él como que dijo que no tenía mucho contacto, no había pasado mucho tiempo con evangélicos fuera de quizás los ministerios muy específicos que él hacía en la cárcel y todo. Y había como que, era como raro decir, un sacerdote católico, Sí. pero bueno, conozcamos. Y nos dimos cuenta de que él, en particular, tenía un amor por la escritura y había muchas cosas donde compaginábamos. Solo que creo que tanto tú como yo hemos escuchado cuando se le pone la etiqueta de ecuménico a las cosas, eso es como lo peor que uno podría hacer. O sea, ser ecuménico. Haber invitado a un sacerdote quizás para Sí. muchos fue como, eso es ecumenismo. Sí, correcto. Y muchas veces, o sea, le han puesto esa etiqueta a ministerios por menos cosas, ¿no? A Billy Graham le tacharon de ecuménico porque él habló en un catedral. Pero creo que cuando tu punto es el texto y dices, nosotros creemos que la Biblia es una historia que está unida, pero también es unificadora, que dirige a Jesús o guía a Jesús, entonces ahí podemos encontrarnos con personas que quizás están en otros lados, diferentes puntos de énfasis, pero decimos, creemos que esto dirige a Jesús. Y creo que hay que eliminar las típicas preguntas, bueno, pero él, ¿era salvo o no era salvo? Como si tuviésemos el salvómetro y desde la tribu, desde donde estamos, nos podemos parar con las ínfulas de determinar quién es salvo y quién no es salvo. O sea, creo que a mí conocer a Juan María fue una de las mejores experiencias del viaje. Recuerdo que, como se dio, ¿te acuerdas? Que le empecé a preguntar, ¿y dónde te hospedas? Me dice, no, me hospedo en la parroquia. Ah, mira, ¿y en la mañana qué haces? No, doy misa, pero ¿cómo? ¿Para otras personas? No, yo celebro misa. Y le dije, ¿y podría ir? Y me dijo que sí. Entonces, cuando le digo a Marco me dice, no, pero es una misa privada. No, si me invitó. ¿En serio? Entonces yo también quiero ir. Bueno, te sumaste tú, Nathan. Sí. Y fue una linda experiencia. Sí. E inclusive nos presentó a uno de sus amigos, que él vive ahí en Portland, Ignacio. Ajá. Argentino también, pero ya de muchos años ahí en Estados Unidos, y fue el martes a comer con nosotros. Ajá. Y, a ver, la razón por la cual pegamos onda, como decimos ahí, es porque mi nombre estaba al lado de él, entonces me senté al lado, me dice, che, ¿cómo estás? Bien, y nos pusimos a hablar, y ¿tomás mate? Sí, ¿y de dónde eres? Y nos pusimos a hablar, y le llamó mucho la atención. En algún momento me preguntó, ¿y qué libros te gustan? Yo leo de todo, le dije, y además leo mucho autor católico. Y como que eso... Como que le desarmó. Le desarmó. Y me empezó a preguntar, y preguntaba, y hablamos, de todo hablamos, ¿no? Después de eso, el martes, cuando invitó a Ignacio, Ignacio se sentó al lado mío. Ajá. Y él sí fue directo. Me dice, a ver, él está haciendo un doctorado en la vida de un hombre que fue anglicano y se fue al catolicismo en 1800 en Oxford. Y me dice, ¿lo conoces? Sí, le dije, he escuchado hablar de él, he leído algunas cosas aisladas de él, y eso también le llamó la atención. Y él me preguntó directamente por tema de justificación, o sea, fue muy enfático y muy directo, muy interesado. Pero creo que es y me dijo, ¿te puedo decir algo? Me siento más cómodo aquí que muchas veces con gente de mi propia tribu católica. Me llamó mucho la atención lo que dijo Ignacio, eso. No sé si te lo había dicho. Me dice, porque nadie me mira feo, nadie me mira raro, y es como que puedo dialogar con la libertad que da leer el texto bíblico. Claro. ¿No? Sí, y yo creo que ahí es donde es importante aclarar, porque
cuando hacemos cosas en conjunto, no estamos diciendo que las diferencias no importan. Así es. Lo que estamos diciendo es de que hay algo que nos unifica. Y lo que nos unifica va a ser nuestro enfoque. Uh-huh. Claro que hay diferencias. Creo que nosotros, incluso en este podcast, hemos hablado acerca de cuáles son las diferencias que tenemos y en el amplio espectro de la cristiandad, por qué creemos lo que creemos. Uh-huh. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que si una persona tiene una perspectiva elevada de la Escritura, una perspectiva elevada de Cristo, pues podemos celebrar eso y podemos seguir descubriendo lo que dice el texto y cómo es que eso nos va dirigiendo a Jesús. Sí. Una cosa de la misa me di cuenta que aparte de lo doctrinal, yo no tengo la coordinación para ser católico. Fue la primera misa que he visitado. Ajá. Entonces la parada, la bajada, la respuesta que dice una cosa y uno tiene que responder otra cosa. Yo dije, no, yo creo que sí, alguien se lo estaba comentando a alguien, dice, sí, ¿por qué piensas que al mexicano le encanta el payaso de rodeo? Claro, porque es repetitivo. Que aprende. Pero bueno, chistes a un lado, sí me agradó mucho el tema o el énfasis unificador. Sí, y quizás cerrando ese tema, hay un par de cositas más para ir hablando y cerrando un poco este episodio que tiene que ver con lecciones aprendidas, qué cosas podemos aplicar a nosotros, a quienes nos están escuchando y viendo, ¿no? Es que nos encanta que la gente venga a nuestra reunión, a nuestros Ajá. encuentros, al concierto que se organizó por la iglesia, a la obra de teatro, o sea, vengan, pero no tenemos muchas veces la osadía, por decirlo de alguna manera, de ir. Y el hecho de ir, creo que no lo esperan del otro. Claro. El otro no lo espera. Sí. Y eso genera un testimonio, genera una puerta, construye un puente. Hay personas que se escandalizan porque, pero ¿cómo ustedes fueron a una misa? Hey, estábamos construyendo un puente. Si es la oportunidad para que personas puedan conocer en profundidad quién es Jesús a través de lo que tú puedas compartir, no lo vas a hacer haciendo que las personas vengan siempre a donde tú estás, ¿no? Sí. Y creo que eso es un poco lo que hacía Jesús. A mí, o sea, de esas cosas, de las cosas que más rescato, y Juan María nos contaba anécdotas donde él está sirviendo ahora, que es en un pueblito, Cerrezuela se llama, es frontera Córdoba con La Rioja, no lo conoce nadie, me dice es un pueblo chiquito, pero él hace mucho trabajo en cárcel y en puerta a puerta. Y me llamó la atención lo que dijo. Me dice, su orden es una orden muy pequeña y el carisma es como el enfoque. Su carisma es, él va por los católicos apartados. Ajá. Entonces va y si no no están yendo, les habla de Jesús y eso. Y tú le preguntaste, ¿no? No me acuerdo si fuiste tú. ¿Qué dijo, y cuando te encuentras con un cristiano evangélico, ¿qué haces? Ajá. Y él dijo, yo les pregunto, si van a una iglesia, les digo, sigan yendo. Dios te bendiga. ¿Crees en Jesús? Yo también. Uh-huh. Ahora, si no van a una iglesia, me lo jalo, decía. Pero me decía que ha tenido mucho contacto con pastores en la cárcel y que, claro, no hay pabellón católico en las cárceles, pero sí hay pabellón evangélico. Entonces, dice, me han tratado muy bien, pero siempre me preguntan, ¿y cuál traducción lees? ¿Lees la Reina Valera 60? Decía. Porque si no le lees esa, no está bien, le decía. Pero me llamaba la atención cómo a veces somos tan militantes respecto de que es nuestra traducción o es nuestra forma y nuestra manera. Y me acuerdo que él decía, siempre me preguntan en la cárcel, pero ¿aceptaste a Jesús? Pero tenés que recibirlo. Y él decía, sí, yo lo recibí, pero era como que se reía mucho de que era muchas veces su interacción y que le dio mucho gusto poder tener conversaciones muy, no solo profundas, sino amenas y enfatizando los puntos de encuentro. Creo que eso para mí es una de las lecciones y creo que me anima a seguir caminando en esa dirección. Sí. Porque necesitamos tener puntos de encuentro con personas que piensan distinto a nosotros. Totalmente. Y ser intencionales en buscarlos, ¿eh? Sí.
Bueno, de hecho, una de las cosas que estábamos, o sea, en la plática salió de que los de Bible Project hicieron, viste que los resúmenes de la Biblia, Ajá. hicieron uno de los libros apócrifos, un deuterocanónico para los católicos, donde, pues, así como hacían para los evangelios, para el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, hicieron para el libro de Tobit, de Judith, la segunda parte de Esther, primera y segunda Macabeos, Sabiduría de Salomón. Pero esto solamente se encuentra en su sitio. No está en YouTube. Tampoco Y está en no español. no se ha traducido. ¿Por qué? Porque son herejes. ¡Fuera! ¡Vamos! Una de las razones, desafortunadamente, somos nosotros los latinos. Habían escuchado de algunos líderes latinos. No vamos a decir quién. No vamos a decir quién. Pero si nos preguntan, le podemos responder. Te mandamos DM. Si quieres ser nuestro Patreon y puedes tener información clasificada, ser nuestro Patreon y por interno puedes tener acceso a contenido exclusivo. Ok, gracias. Tenemos ahora 4 Patreon. Ah, sí. Sí, gracias. Sí. Pero bueno, Bien, va listo. creciendo la familia. Cierre, volvemos al tema. Pero sí, vamos a tener que hacer episodios especiales de chisme con nombres y apellidos. Contenido exclusivo. Pero bueno, el punto es de que como que ellos, o sea, y Steve, el presidente, me preguntó que estábamos comiendo y dice, pero ¿cuál ha sido tu experiencia con los libros apócrifos? O sea, ¿cómo lo han visto? Yo digo, o sea, sí. Se ha vuelto como un tema donde, ¿cómo puedo identificar una Biblia católica? Pues si tiene esos libros. Entonces es como que, no, pero si uno habla y menciona los apócrifos, entonces eso es católico. Pero, por lo menos, hablé de mi perspectiva, yo nunca he escuchado como un rechazo abierto a esos libros. O sea, es como que no es inspirado por Dios, pero tiene buenas cosas. Viene bien leerlo. Y otras personas también tenían la misma opinión. Y lo que yo me comprometí a decir a Steve es, mira, voy a preguntar y voy a tirar la voz para ver cuál es la opinión. Porque si la verdad es más que nada el mundo latino que quizás hace esa división, el mundo latino evangélico, ¿cómo recibirían ¿no? resúmenes de libros apócrifos? Sí. O sea, el primer video de introducción establece muy bien de que esto no se trata de escritura inspirada por Dios. Sí. Entonces, sí dice, es otra cosa, pero, por ejemplo, sería literatura que leyó Jesús. Y te explican toda la intertextualidad y te da un panorama. O sea, a ver, quizás tu experiencia fue hey, léelo sin problema. Yo que me crié en un ambiente medio anticatólico, era como, no, nosotros tenemos la Biblia inspirada sin esos libros que son de segunda categoría. Ajá. Y como soy curioso y eso me generaba como, ¿por qué me tienen que decir que no? No me gusta que me obliguen. Bastante joven fue el primer acercamiento. Y a mí siempre persona que me dice, hey, léelo. Yo creo que no puede haber una persona que estudie la escritura a lo que sea, al nivel de instituto bíblico, licenciatura, que no haya leído al menos una vez todos los libros apócrifos, todos los deuterocanónicos. Es como que, ¿los leíste? No. Bueno, sigue participando, bro. Si no, o sea, porque te pierdes mucho, sobre todo de los 400 años de ruido, ¿no? Y bueno, claro, en nuestra experiencia no tuvimos problema. De hecho, hasta un domingo hablamos de toda esa literatura y de cómo ayuda a comprender muchísimo mejor el contexto, sobre todo judaísmo segundo templo, y que eran las ideas que circulaban. Y es como, ¿cómo lo puedo decir? Es como si tuviésemos los periódicos, ¿no? Sí. Que circulaban en los tiempos en que se escribió el Nuevo Testamento pues antes del Antiguo Testamento y cuando se escribió. Entonces, sabes qué pensaba la gente, qué eran las ideas que habían, cuáles eran los conceptos, y hay mucha referencia intertextual ahí. Bueno, Judas es el caso más conocido con el libro de Enoch, pero creo que hay en la página están, si los quieren ver, en la página en Vamos inglés. A poner el link en las notas para que lo puedan ver. Y, por favor, están en inglés. Déjanos tu comentario, porque yo tengo que ir y reportar lo que encontré. Así que cuéntanos cuál ha sido tu experiencia
con los libros apócrifos o con estos libros. Y dinos cómo te sentirías al ver que Bible Project lo saque, que lo traduzca, que lo tenga en español. Por ejemplo, a lo mejor pienso, hay personas que dicen, la verdad, no tengo ni el tiempo para leerlo, pero si tuviese un video de resumen, como están los de la Biblia, estaría genial. Ajá. Porque me sería un primer acercamiento. Sí. Piensa, ahí sería algo bueno, sería algo útil, te ayudaría a tener ese primer acercamiento. En la página en inglés están los videos, está el podcast, pero si no puedes entenderle por X o Y, está el artículo y son más o menos 20 minutos de lectura. Es súper largo, es muy técnico y lo puedes traducir. O sea, ajá. El artículo, si no le lees en inglés, lo puedes traducir y ahí ellos explican y son súper consistentes por qué razón ellos no piensan que son libros inspirados e inclusive hacen, mira, esta es la Biblia protestante, la católica, la ortodoxa, en qué lugar los tienen y explican todo el desarrollo, está muy bueno, inclusive tienen recursos al final de ese artículo para los que quieran seguir profundizando más. Claro. Pero sería muy bueno, la verdad ayudaría mucho si nos dejan sus comentarios. Mira, yo los leí pero no los entendí, me ayudaría mucho un video explicativo. No sé, o sea, sí. No digan sí, bueno, sino porque la verdad ajá. Nos comprometimos a darles información de personas del mundo latino para que ellos digan, bueno, entonces traducimos y los ponemos a disposición. Sí. Así que bueno, yo creo que para mí fue una experiencia increíble, fue una oportunidad para conocer una organización que tiene valores que son, o sea, de manera refrescante, ver y, o sea, cómo se aplica esa apertura, ese deseo de que la gente conozca, la alegría de poder compartir o sea, de manera gratuita las cosas. Y creo que lo que también me llevo es el hecho de que uno simplemente puede hacer cosas. Sí. O sea, a veces sentimos que necesitamos permiso. Que necesitamos que alguien venga y nos abra la puerta. No, o sea, estos dos locos comenzaron haciendo videos y era como que, bueno, mira, o sea, John diciendo, ya que estoy haciendo videos que explican cosas para ingenieros o para compañías que hacen cosas muy técnicas y yo se lo voy resumiendo y sacando un video de explicación. Voy a hacer lo mismo con la Biblia porque John así se sentía. Decía, claro. Pues yo cuando leo la Biblia la verdad no la entiendo, hay muchas cosas. Entonces Tim le ayudó a bajar esos conceptos y él pues lo iba animando. ¿Y quién le dio permiso? Nadie. Lo subieron a Kickstarter, que era una plataforma para hacer crowdfunding y comenzaron y vieron que había interés y después hablaron con este otro hombre, Steve, que había trabajado en ese mundo de ONG y todo y le ayudó a establecer las bases y fueron creciendo y creciendo y ahora están haciendo un montón de material. Hay clases a nivel maestría. Son que excelentes. Se pueden hacer y pues ahí es donde también se van abriendo oportunidades de colaboración, de trabajo en conjunto y es increíble ver cómo es que tienen también la mano abierta para eso. Sí, por eso tenemos un anuncio para darles. Se abre la academia entre semana, ¿ok? Vamos a subir acá a hacer nuestro levantamiento de recursos para hacer eso. Pero es alguna idea que hemos tenido en algún momento, ¿te acuerdas? Oye, sí. ¿Por qué no tener algo más? Pero eso implica tiempo, implica recursos. O sea, esto ha sido a pulmón. Y mientras te escuchaba, decía, nosotros no pedimos permiso a nadie para hacer el podcast. Claro. Tampoco tendríamos que pedir permiso para hacer una academia. Ojo, lo tiro sin haberlo hablado con Alex. No estoy prometiendo nada, fue un chiste. Pero si a lo mejor les animaría decir, oye, y se puede tener acceso a lo mejor a los mismos, no igual, pero mucho de lo que hablamos también es un resumen y quedan cosas. No, claro. Y hay temas para profundizar, para estudiar. Y yo les animaría a algo. Usen el recurso. O sea, estoy seguro que mucha gente vio los videos que hicimos nosotros ahí haciendo chistes, pero quizás nunca vio un video directamente de Bible Project en YouTube. Búscalo, Proyecto Biblia. Yo te animaría a ir libro por libro. Te va a dar un panorama. O sea, imagínate hacer una especie de cuál va a ser tu lectura o tu meditación extra parte de tu lectura bíblica. Mira, todos los días voy a ver un video de la Biblia
imagínate, en 2 meses y medio ya Claro. tienes un panorama completo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay estudios de palabras. Está en Spotify el podcast en español. No están todos, pero está casi la mayoría y está buenísimo. O sea, ahí Sí. hay para clavarse y dice, ay, no hay recursos en español. ¿Cómo que no hay? Sí hay. Entonces, úsenlos. Sí. Si a lo mejor estás conociendo y sí, algo había escuchado y era como que, pero no sabía, métete porque está el recurso ahí y haber conocido todo el esfuerzo que hacen vale la pena, Sí. ¿no? Aprovecharlos al máximo. Así que bueno, retomamos la próxima semana con nuestra serie de Aprendiendo a ser amigos. Este fue episodio especial y está bien, nos vemos próxima semana. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.